Muy buenas tardes, soy alumno de la Universidad Nacional del Callao de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. Voy a presentar mi trabajo de responsabilidad social que está basado en mi proyecto de investigación que se titula Aplicación de electrorremediación para el tratamiento de suelos agrícolas contaminados por metales pesados en la comunidad de Paxa, Tequillaca, Puno 2023. El curso se llama Contaminación y Control de Suelos, docente Vázquez Perdomo Fernando, alumno yo, quien les habla. Vázquez Minaya Joel Miller, Callao 2023, el semestre académico 2023, nivelación. Bueno, introducción. La contaminación de suelos es un desequilibrio físico, químico y biológico, alterando sus parámetros y cambiando su composición. Según URB y Soil Taxonomy, que es la taxonomía del suelo y la base de referencia mundial, en el 2014 en el mundo existe 32 grupos de suelos, de los que se estima un 37,4% del suelo destinado al aprovechamiento agrícola. Los metales pesados en suelos agrícolas por contaminación más comunes son cobre, hierro, zinc, arsénico en forma metaloide, cadmio y plomo en altas concentraciones que exceden el límite permitido debido a sus características toxicológicas, siendo un peligro para los destinatarios al no ser degradables y su concentración en las variadas matrices ambientales. El pobre manejo de estos residuos en las empresas de minería tanto formal e informal y otras actividades antropogénicas hacen que estos residuos terminen como relaves mineros en ríos, quebradas, contaminando los suelos, aguas superficiales, subterráneas y ecosistemas terrestres y los productos a consumir. En las últimas 2 décadas se ha incrementado el interés por desarrollar tecnologías que ayuden a solucionar el problema de los suelos contaminados. La mayoría de estos se han orientado hacia los procesos de remediación in situ, al igual que a escala de laboratorio, dentro de los cuales se ha propuesto la electrorremediación por su capacidad de remover contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos. Unas de las más prometedoras son basadas en las técnicas electrocinéticas, concretamente las basadas en la combinación de varios procesos asistidos por la electroquímica, como la electroosmosis, la electromigración, electroforesis y la electrólisis. Descripción del problema. Según Chen y otros autores, en el 2015 la presencia de los metales pesados como el arsénico, cadmio, cobre, cromo, níquel, plomo, zinc y mercurio son un riesgo para la calidad del suelo debido a su alto potencial de toxicidad y no biodegradabilidad. Sin embargo, Ahmed y otros autores en el 2015, ellos dicen que el grado de afectación que ésta pueda ocasionar va a depender de la solubilidad y biodisponibilidad, procesos que determinan la distribución de los metales en el ecosistema. En la región de Puno, la descarga descontrolada de grandes cantidades de relaves directamente a los ríos es practicada en todas las operaciones. Sin embargo, en algunas de las minas se han construido presas de relaves en un intento de mantener a estos fuera de los arroyos y ríos. Dichas empresas han tenido un éxito relativo, pero son pocas las empresas mineras que practican este tratamiento a los relaves mineros antes de ser vertido a arroyos o quebradas, contaminando así nuestros ríos y llegando a la matriz del suelo. En objetivos tenemos objetivo general, determinar el nivel de remoción por el método de electrorremediación al tratar los suelos agrícolas contaminados por metales pesados en la comunidad de Paxa, Tequillaca, Puno 2023. Como objetivos específicos tenemos determinar el nivel de variación de los parámetros físico-químicos antes y después mediante la electrorremediación del suelo agrícola que ha sido contaminada por los metales pesados en la comunidad de Paxa, Tequillaca, Puno 2023. Como segundo objetivo específico tenemos medir el tiempo y voltaje óptimo de la electrorremediación para obtener la restauración y parámetros aceptables del suelo agrícola que ha sido contaminada por los metales pesados en la comunidad de Paxa, Tequillaca, Puno 2023. Electrorremediación es una técnica que se basa en la generación de un campo eléctrico mediante la aplicación de una corriente directa por medio de electrodos, que en este caso sería el ánodo y cátodo. Para su aplicación in situ, los electrodos se colocan en pozos cavados en el suelo y son distribuidos en el área afectada. Generalmente el suelo se humecta con un electrolito para aumentar la conductividad a través del mismo y de esta forma mejorar la conducción de los contaminantes hacia los pozos, en donde se colecta el fluido contaminado y posteriormente disponerlo, recuperarlo o darle un tratamiento posterior. En mecanismos de remoción tenemos la electromigración, la electroosmosis y la electroforesis. En factores que influyen en el proceso de electrorremediación tenemos el pH. El pH va a ser los cambios que promueven las reacciones de los metales con otras sustancias que se encuentran en el suelo de forma natural. Este factor regula la movilidad de los contaminantes en el proceso de la electrorremediación. También tenemos el contenido de agua, que es el movimiento del electrolito por electroosmosis en función del contenido de agua. Por lo tanto, el grado de saturación del suelo es un factor indispensable para llevar a cabo el proceso de electrocinético. Tenemos la conductividad eléctrica, donde
La conductividad eléctrica es diferente para cada tipo de suelo. Está definida como la capacidad de un medio o espacio físico que va a permitir el paso de la corriente eléctrica. Para conocer la conductividad eléctrica de un suelo es necesario ponerlo en suspensión acuosa y medirle con un conductímetro o un multiparámetro. Tenemos también al potencial Z, que es la medida que determina la carga de un coloide en volts en función de la superficie cargada y la naturaleza y composición del medio en el que está suspendido. Tenemos la naturaleza y química del suelo. La electrorremediación se ha probado exitosamente en ensayos de laboratorio con suelos de granulometría muy fina, limos y arcillas y baja permeabilidad. También puede ser aplicada en suelos arenosos siempre y cuando existe un horizonte impermeable debajo del suelo contaminado, la cual impedirá que el electrolito drene a estratos más profundos. La naturaleza del contaminante. La especie química de los contaminantes es un factor que influye fuertemente sobre la eficiencia de la técnica. Los contaminantes pueden existir como sólidos precipitados, solutos disueltos, absorbidos y partículas del suelo o sorbidas en materia orgánica. La naturaleza y arreglo de los electrodos, con la finalidad de evitar o introducir contaminantes en el sistema. Para la fabricación de los electrodos generalmente se eligen materiales inertes como el titanio con cubierta electrolítica o de varios óxidos. En este caso vamos a usar el cátodo y ánodo del material de grafito. En mecanismos de remoción tenemos que los mecanismos principales para los cuales el campo eléctrico conduce los contaminantes hacia los electrodos van a ser la electromigración, la electroosmosis y la electroforesis, siendo los dos primeros los que ejercen la mayor influencia en el transporte contaminante, resaltando que cuando se trata de metales pesados, la electromigración tiene mucho más importancia, mucho más influencia que la electroosmosis. Electromigración. Este es un fenómeno en el cual los iones en solución y los coloides que tienen carga eléctrica se mueven a través del campo eléctrico con una velocidad que es proporcional al producto de la fuerza del campo eléctrico y la movilidad del ion o partícula. Si podemos ver en las imágenes, las especies iónicas migran por la acción del campo. El frente ácido que se forma en el ánodo va a migrar hacia el cátodo. Y en la electroosmosis, que es un fenómeno de transporte también, que en el cual el líquido saturante, junto con las sustancias que se suspenden en él, o sea, coloides con o sin carga eléctrica, eh, van a fluir con ellos, ¿no? O sea, van a ir hacia uno de los electrodos, que normalmente es hacia el cátodo, ya que se ha quedado demostrado que las moléculas, los iones de hidrógeno son muchas más rápidas que las de hidróxido. Es por eso que los metales tienen una tendencia hacia ir a la dirección del hidrógeno. Las especies iónicas migran por la acción del campo eléctrico y las partículas en suspensión migran junto con el electrolito hacia uno de los polos eléctricos. En la electroforesis, este mecanismo se observa cuando hay partículas o coloides con cargas eléctricas, de forma que los contaminantes ligados a este material particular puedan ser transportados por el campo eléctrico. Podemos ver el diagrama de procedimiento de la investigación donde vamos a comenzar con el suelo contaminado, vamos a caracterizar las propiedades físico-químicas, luego vamos a humectar nuestras muestras con una solución de electrolito y vamos al proceso posterior que sería la electrorremediación, donde vamos a tener parámetros importantes como los voltios que vamos a aplicar, el ampereje, la distancia de electrodos y el tiempo. Una vez hecho esto, vamos al secado de muestras, vamos a tener una caracterización físico-química post-tratamiento y la integración de resultados. También vamos a tener un flujograma de procedimientos de la investigación, donde vamos a ser un poco más específicos. En este flujograma, como podemos ver primero en el diagrama, primero tomamos nuestras muestras de suelos, hacemos una caracterización física y en la caracterización química tenemos parámetros relevantes como la materia orgánica, el pH, la conductividad eléctrica, el potencial redox y los metales pesados. Después vamos a instalar nuestro prototipo del equipo de electrorremediación. El diseño que vamos a tomar de las etapas que vamos a hacer en nuestra investigación va a tener un diseño factorial, la cual nos vamos a dividir en tres grupos. Vamos a tener un mismo tiempo para eh, tres diferentes mediciones de voltios y para un segundo grupo que va a tener un segundo tiempo diferente para los tres diferentes voltios y un tercer grupo con un tercer tiempo diferente para tres diferentes voltios. En este caso vamos a tomar un tiempo de 10 minutos, 20 y uno de 30 y los voltios sería 10 voltios, 20 voltios y el de 30 voltios.
Como habíamos indicado anteriormente, vamos a humectar nuestras muestras antes de empezar el procedimiento con un electrolito que sería el ácido acético y el ácido fosfórico, que en concentraciones de 0,3 molar y 0,01 molar. Una vez tratado el suelo, vamos a tener el suelo agrícola por electroremediación. Vamos a llevar las muestras al laboratorio de suelos y vamos a hacer un análisis estadístico, la cual vamos a hallar, ¿no?, la eficiencia de remoción por el ANOVA Tukey, estadística ANOVA Tukey, el tiempo y voltaje óptimo también por ANOVA Tukey y en las condiciones pre y post tratamiento por una desviación estándar. Diseño del equipo. Se va a armar e instalar un prototipo utilizando celdas de vidrio, cada una con medidas de 20 por 20 y por 30, que sería el alto, ancho y largo, en la que se introducirá 1 kilogramo o más de muestra. Asimismo, el electrolito y posterior a ello se colocarán dos electrodos de grafito de 20 centímetros de largo y 0,8 centímetros de diámetro, actuando como ánodo y cátodo en ambos extremos, conectados a la fuente de alimentación que usaremos para la variación de voltios. Como electrodos habíamos indicado, vamos a tener grafito, como electrolitos el ácido acético y el ácido fosfórico. Y como agente humectante sería el sulfato de hierro. Tener presente que el agente humectante es el que son soluciones humectantes en el suelo que van a movilizar los iones presentes hacia los electrodos, así aislando el contaminante para su recuperación, tratamiento o disposición final. Y la solución electrolítica, que serán los electrolitos, estas son para atraer la migración iónica de los contaminantes hacia los pozos receptores y así poder tener su disposición o podemos extraer el contaminante. Prototipo de celda de electroremediación con pozo. Cabe resaltar que esto es un tipo de celdas ya que existe otros sin pozos. En nuestro prototipo, que va a ser en una cuba de pecera, vamos a separar tres zonas. Una zona uno que es el pozo anódico, una zona central donde va a estar nuestras muestras y una zona 2 donde es nuestro pozo catódico. Cabe resaltar que en el pozo anódico y en el catódico es donde se van a depositar nuestros contaminantes para su posterior extracción y tratamiento. Y en la zona central va a estar nuestra muestra de suelo, nuestra muestra contaminada. Cabe resaltar que aquí es donde va a ingresar el agente humectante que va a movilizar los iones presentes hacia los electrodos, aislando el contaminante para su recuperación y también en cada uno de los pozos va a estar nuestra solución electrolítica, la cual va a atraer por la migración iónica a los contaminantes hacia los pozos receptores. Celda de electroremediación sin pozo. Esta imagen se sacó de otra investigación donde elaborado por Bazán y 2019, donde ella hizo su investigación en, en celdas donde no tenía un compartimientos separados como para separar el pozo catódico y anódico. Ella comenta en su investigación donde al no tener esos pozos no se facilita mucho la extracción del contaminante y se empiezan a formar gases en el centro del cátodo y ánodo, y también se empiezan a formar carbonatos a su alrededor. Caracterización de parámetros físico-químicos en un pre y post tratamiento. Esos de aquí serían nuestros parámetros a investigar en un antes y un después del tratamiento. En caracterización física vamos a tener la porosidad total, la humedad gravimétrica, textura, densidad real, la densidad aparente y la capacidad de campo. Y en la caracterización química del suelo agrícola vamos a tener la materia orgánica, la conductividad eléctrica, el potencial redox, el pH y la materia orgánica. Análisis y procesamiento de datos. Una vez que el suelo haya sido tratado, vamos a obtener los valores de un pre y un post tratamiento en la caracterización físico-química. En el presente de investigación, los resultados serán analizados en el programa SPSS, que es un software que proporciona a los investigadores herramientas que permitan consultar datos y formular hipótesis de forma rápida, ejecutar procedimientos para aclarar las relaciones entre variables e identificar tendencias y realizar predicciones. El tratamiento estará dividido en tres etapas donde se considerarán las mediciones y las repeticiones del pH, conductividad eléctrica, potencial redox, materia orgánica, metales pesados y las características físicas. Para la realización del documento se empleará una laptop con un sistema operativo de i7 y las tablas y gráficos que van a ser realizados en los programas de Excel y Word. Variantes de la técnica. Los procesos híbridos combinan la técnica de electroremediación con alguna otra variante tecnológica buscando mejorar o complementar la capacidad de remoción o en el mejor de los casos la eficiencia.
En el tratamiento acústico se puede aplicar tanto un campo eléctrico de corriente directa como un campo acústico de ultrasonido. Esta variante se ha probado para remover zinc y cadmio de suelos arcillosos. Según Muralidar en el 90, en este caso el ultrasonido ayuda a desorber los contaminantes de las partículas del suelo a través de la vibración provocada por las ondas sonoras. En la bioremediación, a esta técnica se le llama bioelectrocinética. Se combina la aplicación de corriente eléctrica directa con algunas de las técnicas de bioremediación. Se busca estimular la biodegradación de contaminantes orgánicos al introducir nutrientes y bacterias dentro del suelo, de manera que el campo eléctrico desorbe los contaminantes incrementando su disponibilidad para que los microorganismos lo incorporen a su metabolismo. Electrodiálisis. Esta técnica se podría ver en algunos años como una técnica prometedora, ya que remueve parcialmente contaminantes inorgánicos, consiste en utilizar membranas selectivas en los pozos electrolíticos, de forma que los metales no puedan dispersarse en el suelo nuevamente si en caso existiera interrupciones en la energía que genera el campo eléctrico, como cortes de luz o se podría caer un poste y quedarse sin energía. Conclusiones. Basándonos en libros y proyectos investigados, teóricamente se demuestra que la aplicación de la electroremediación es una técnica con alta eficiencia para la recuperación de suelos contaminantes por metales pesados. Si bien la técnica de electroremediación no es para cualquier tipo de suelo, logramos identificar el suelo de Puno con baja permeabilidad mediante otras investigaciones y aplicar en un futuro el tratamiento in situ. La electroremediación tiene un gran potencial para descontaminar diversos tipos de suelos contaminados con compuestos orgánicos e inorgánicos en un amplio rango de concentraciones, aunque en diversos estudios, tanto de laboratorio como en la de campo, se ha obtenido buenos resultados. Todavía es necesario avanzar en las investigaciones para tener un mejor entendimiento de los fenómenos de transporte involucrados. Y tenemos referencias bibliográficas y eso sería todo. Gracias.